Hola chicos, ¿cómo están? Comenzaremos con la solución de biología para postular a la universidad. Pero antes, ya sabes, suscríbete al canal donde encontrarás material para que practiques. De esa manera estarás más cerca de convertirte en universitario. Muy bien, en esta ocasión utilizaremos el seminario de una academia muy conocida. Vamos a ver si te das cuenta qué academia es. ¿Te diste cuenta qué academia es? Entonces te felicito. Comencemos con la pregunta número 1. Dice así: a un individuo le hacen un recuento de glóbulos blancos, encontrándose elevado el número de neutrófilos. Entonces podemos afirmar que, inténtalo y la clave que te va a salir es la A. Entonces, un elevado número de neutrófilos posiblemente indique una infección bacteriana. Vamos a la explicación. Vamos a la explicación. Comencemos con acción de los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células que nos cuidan, nos protegen de los patógenos. Los neutrófilos presentan características especiales. Por ejemplo, son los glóbulos blancos más abundantes, mucho más que los monocitos que los linfocitos. También presentan un núcleo dividido en 3 porciones. Por tal motivo se dice que tienen núcleo trilobular. También los neutrófilos no reaccionan, no se pintan frente a compuestos ácidos ni básicos. Son neutros, de allí su nombre neutrófilo. Si hacemos una ampliación del citoplasma, observaremos pequeñas vesículas denominadas gránulos. Por tal motivo se dice que los neutrófilos son glóbulos blancos del tipo granulocito. Ahora, imaginemos que esta tabla de ajedrez representa a nuestro cuerpo, donde las piezas negras son los patógenos que nos quieren enfermar, en este caso bacterias, nos quieren atacar. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene células blancas que nos protegen, los glóbulos blancos. De la diversidad de glóbulos blancos, los primeros que salen al ataque son los neutrófilos. Por tal motivo se dice que los neutrófilos forman la primera línea de defensa ante una infección bacteriana. La manera de acción del neutrófilo es mediante el principio de la fagocitosis, donde un material del exterior ingresa haciendo uso de membrana para luego digerirse dentro. Asimismo hace el neutrófilo, fagocita a la bacteria. Entonces, si el paciente tiene en la sangre un elevado número de neutrófilos, es que existe una infección bacteriana. Por ese motivo, el neutrófilo tiene una alta actividad. ¿Está bien? Y también apunta esto: si existe una alta cantidad de eosinófilos, es una infección por parásitos. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya sabes, comparte el canal, suscríbete. La idea es que todos aprendan biología, que nadie se quede atrás. Muy bien, pasemos a la pregunta número 2. Leemos: la defensa inmunológica específica es función de. Inténtalo y la clave que te va a salir es enanito. La defensa específica está mediada por linfocitos. Vamos a la explicación. Comencemos. Sistema de defensa específico. En la imagen tenemos a la piel y por aquí los capilares sanguíneos. Cuando un patógeno desea ingresar a nuestro cuerpo, la piel lo impide, de tal manera que la piel se convierte en una barrera natural. Pero ¿qué pasaría si esa barrera es penetrada? Por ejemplo, mediante la acción mecánica de una astilla. En ese momento los patógenos, en este caso bacterias, ingresan y comienza la infección. Entonces, el glóbulo blanco que se encontraba en los capilares sanguíneos se da cuenta de la infección y atraviesa el capilar. Este mecanismo de salida se denomina diapédesis. ¿Está bien? El glóbulo blanco sale y luego fagocita a la bacteria. Aquí está la ruta. ¿Te das cuenta?
Esto es sistema no específico. Ahora, ¿te das cuenta que el capilar está formado por células? Mira aquí, esta célula, esta otra célula. Se llama células endoteliales. Y aquí, entre ellas, hay un pequeño espacio. Y justamente por aquí es donde sale, mediante diapéresis, el glóbulo blanco. ¿Está bien? Ahora, este otro glóbulo blanco también quiere eliminar a la infección. Entonces este glóbulo blanco está generando anticuerpos, que son proteínas de defensa. Los anticuerpos viajan hasta el patógeno y lo eliminan. Este mecanismo se denomina sistema de defensa específico, ¿ok? Mediante la formación de anticuerpos. Ahora bien, ¿cuándo nuestro cuerpo forma anticuerpos? Forma anticuerpos cuando hay la presencia de un antígeno. Esto nunca lo olvides. Un antígeno es cualquier sustancia, ente, que obliga al cuerpo a formar anticuerpos. Por ejemplo, el antígeno puede ser una bacteria, un virus o tal vez una sustancia química. Imaginemos que te muerde una serpiente. Entonces, tus células forman anticuerpos para contrarrestar el veneno de la serpiente. ¿Te das cuenta? Entonces, apunta a eso. Un antígeno es cualquier sustancia, cualquier ente que obliga a la célula a formar anticuerpos mediante el sistema de defensa específico. ¿Está bien? Bueno, en este caso el glóbulo blanco se llamará linfocito B, ¿no? Que forma anticuerpos. Recuerda, B de bueno porque forma anticuerpos. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, número 3. A ver, leemos. La estructura que transporta sangre oxigenada es... Inténtalo y la clave que te va a salir es la clave B, vena pulmonar. Vamos a la explicación. A ver, corazón y sangre arterial oxigenada. Aquí tenemos la silueta de una persona, su corazón. Ahora trazaremos una línea vertical, de tal manera que el corazón queda dividido en dos porciones, un lado derecho y otro lado izquierdo. Entonces el corazón tiene dos partes claramente definidas, derecho e izquierdo. El corazón humano presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Por aquí tenemos entonces a la aurícula derecha, abajo ventrículo derecho. Por aquí aurícula izquierda, abajo ventrículo izquierdo. Muy bien, ahora bien, esto es súper importante. Al corazón llega sangre a través de las venas y sale sangre a través de las arterias. Entonces, si el conducto lleva sangre, se llama vena. Si el conducto saca sangre, se llama arteria. Eso es muy importante. Muy bien, comencemos. Aquí tenemos al CO2 y por aquí tenemos al oxígeno. Cuando nosotros inspiramos así, cuando inspiramos, el oxígeno ingresa, atraviesa la tráquea, bronquio, bronquiolo y llegará hasta los alveolos. Entonces, ahora veremos cómo se intercambian estos gases. En un inicio, la sangre con CO2 llega a la aurícula derecha, desciende y luego sale del corazón hacia el pulmón. Ahora, este conducto que está sacando sangre será una arteria, ¿cierto? Una arteria que va al pulmón. Se denomina arteria pulmonar y está llevando sangre con CO2. Aquí en el pulmón se oxigena y la sangre se convierte en sangre oxigenada. Ahora, esta sangre regresa al corazón. Y tú sabes que si el corazón recibe sangre, lo hace mediante una vena. Esta vena viene del pulmón, se llamará vena pulmonar. Esta circulación se llamará circulación menor o circulación pulmonar, cuyo objetivo es sacar sangre con CO2 del corazón, oxigenarlo y luego regresarlo al corazón.
¿Está bien? Muy bien, entonces la vena pulmonar transporta sangre oxigenada con O2 y la arteria pulmonar transporta sangre venosa con CO2. ¿Correcto? Muy bien, ahora te quiero dar un pequeño tip. Se dice por convención que las venas transportan siempre sangre venosa con CO2, excepto la vena pulmonar, que lo hace con oxígeno. También se dice que las arterias transportan sangre oxigenada, excepto la pulmonar, que transporta sangre con CO2. ¿Está bien? Eso te pueden preguntar. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ya sabes, por favor, comparte el canal y también suscríbete. La idea es que todos aprendan el curso. Vamos a la siguiente pregunta. Número 4. Relacionado a la sístole, marque verdad o falsedad. A ver, te voy a explicar el proceso. A ver, vamos. A ver, vamos a comenzar. Sístole, contracción. Imaginemos que nuestro puño cerrado representa el corazón cuando se contrae. Eso es sístole. Y cuando abrimos la mano es cuando el corazón se relaja. Eso es diástole. Entonces, sístole, contracción, y diástole, relajación. Practica este método y te aseguro que te vas a acordar. Ahora, aquí tenemos el corazón. En un inicio, la sangre desciende de la aurícula hacia el ventrículo, de tal manera que poco a poco la presión en el ventrículo va aumentando. Y en un momento, la sangre desea retornar hacia la aurícula. En ese instante, las válvulas tricúspide y bicúspide se cierran, generando el primer ruido cardíaco. De esa manera evitan que la sangre retorne a la aurícula. Ahora sí, el corazón es una cámara cerrada, no entra sangre, va a comenzar la contracción. Es una contracción isovolumétrica porque el volumen de sangre no cambia. Entonces, el ventrículo aumenta la presión y la sangre quiere salir, pero debido a la forma de las válvulas tricúspide y bicúspide, la sangre por aquí no puede salir. Sin embargo, busca otra opción. Por aquí, mira, estas válvulas, la forma como están dispuestas, sí permite la salida. Estas válvulas se llaman válvulas semilunares o sigmoideas, y por aquí es donde sale la sangre. Y tú sabes que todo lo que saca sangre es arteria, ¿no? Acá tenemos otra vez la arteria pulmonar y por aquí la arteria aorta. La sangre sale y en un momento la presión de la arteria es mayor y la sangre quiere regresar. En ese instante se cierra la válvula semilunares, generando el segundo ruido cardíaco. ¿Está bien? Ese proceso de salida de sangre se llama eyección. Y aquí tenemos la contracción isovolumétrica. Recuerda que los ruidos cardíacos están relacionados al cierre de las válvulas. ¿Está bien? Nada más, chicos. Entonces eso es la contracción, ¿no? La sístole. Entonces respondamos la pregunta. Vamos a responder la pregunta. A ver, respecto a la sístole. Las aurículas reciben sangre, falso, ¿no? Dijimos que el corazón era una cámara cerrada, contracción isovolumétrica. Se abren las válvulas semilunares, sí, cierto, eso es cierto, se abren. El corazón se contrae, también es verdad, se contrae. La sangre es impulsada hacia las venas, falso, ¿no? Es hacia las arterias, pulmonar y aorta. La clave sería arbolito. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, aquí está. La carbaminohemoglobina es. Esa pregunta es típica. Inténtalo y la clave que te va a salir es arbolito, ¿no? Cuando la hemoglobina se combina con el CO2, se forma justamente la carbaminohemoglobina. Y eso ocurre cuando hay sangre venosa, sangre con CO2. Vamos a la explicación. A ver. Viaje del CO2 en la sangre.
Nuestras células, para poder vivir, necesitan alimento. La glucosa ingresa a la célula, realiza respiración celular, genera energía, pero también genera un desecho, el CO2. Este CO2 nosotros no lo utilizamos, necesitamos evacuarlo, eliminarlo. Entonces, ese CO2, ¿a dónde se va? A ver, aquí tenemos las células, otra vez las células que forman los tejidos, y aquí en las células se forma CO2, producto de su metabolismo. El CO2, para ser eliminado, se dirige hacia dónde? Hacia la sangre. Ahora, existen tres formas distintas. Número 1, el CO2 va disuelto en el plasma sanguíneo. ¿Qué cantidad? 10%. Otra forma es que el CO2 forme la carbaminohemoglobina cuando se mezcle con la hemoglobina en 20%. Y la última opción es cuando el CO2 viaja en forma de bicarbonato, 70%. Entonces, esto ya fue pregunta de examen. ¿Cuál es la principal vía de transporte de CO2 en la sangre? La clave es en forma de bicarbonato, 70%. Correcto. La segunda más abundante como carbaminohemoglobina y la menos abundante como CO2 disuelto. Recordemos que el bicarbonato sale del glóbulo rojo y el cloro ingresa. Pero luego, cuando ya se va a eliminar en el alveolo, otra vez el bicarbonato ingresa al glóbulo rojo para que se una a la hemoglobina, que es la proteína que transporta. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. La número 6. Las llevan sangre a los pulmones para el intercambio gaseoso. A ver, ¿quién lleva sangre a los pulmones para que se intercambie? La arteria pulmonar, ¿cierto? La arteria pulmonar. La clave es enanito. A ver. Vamos a la explicación. Aquí está, ¿no? Fíjate la imagen. Esta arteria pulmonar que estaba aquí, fíjate, la arteria pulmonar aquí estaba llevando la sangre con CO2 al corazón para que se oxigene. Esa sangre oxigenada ahora retorna al corazón a nivel de la aurícula izquierda. ¿Cómo se llamaba este ciclo? ¿Cierto? Este ciclo pulmonar, circulación menor, etcétera. Circulación pulmonar, perdón, o circulación menor. ¿Está bien? Recuerda el objetivo de la circulación pulmonar o menor es sacar sangre venosa, oxigenarlo y luego entregar sangre arterial al corazón. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda que esta arteria que está aquí es pulmonar y la que está aquí es la aorta. La arteria aorta es la que lleva sangre, la que bombea sangre ¿hacia dónde? Mira, hacia los tejidos. Si la célula de tu piel, de tu pie, de tu ojo reciben sangre, es gracias al bombeo pues con la arteria aorta, que lleva sangre ¿a dónde? A los tejidos de todo tu cuerpo. ¿Está bien? Muy bien, eso es lo único. Pasemos a la siguiente pregunta. El CO2 entra a la sangre a nivel D. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es la B, ¿no? Los capilares tisulares. Dijimos que el CO2 se formaba como desecho y luego va a la sangre para ser eliminado. Entonces vamos a la explicación. A ver, chicos, aprovechen el esquema. Ya, está súper bueno. Ojalá que les ayude. A ver, intercambio en los capilares. Aquí tenemos al oxígeno, ¿cierto? Cuando nosotros inspiramos, el oxígeno ingresa, atraviesa la tráquea, los bronquios, bronquiolos y llega a los alveolos. Los alveolos tienen forma de pelotitas, así como un racimo de uvas. Así. Y el oxígeno llega hasta allí. Ahora bien, nuestras células, producto de su metabolismo, generan CO2, ¿cierto? Ahora,
Tenemos dos tipos de capilares, los capilares pulmonares y los capilares tisulares. Escucha bien, ambos capilares tienen sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los capilares pulmonares entregan al alveolo CO2 y el alveolo le entrega el oxígeno que tiene. ¿Te das cuenta? Intercambio gaseoso. Entonces, escucha bien, ¿eh? El capilar pulmonar le entrega CO2 y recibe oxígeno. En ese momento, la sangre, que era una sangre venosa con CO2, se convierte en sangre arterial, porque recibió oxígeno, pues. ¿Está bien? Eso ocurre en el intercambio llamado hematosis, a nivel de los pulmones, en los alveolos. Sin embargo, el capilar tisular le entrega oxígeno a la célula y la célula le entrega el CO2 que está formando. De tal manera que la sangre arterial del capilar tisular que tenía oxígeno, ahora cuando reciba CO2 se convertirá en sangre venosa. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esto es la diferencia, chicos. Entonces, el CO2 se formará a nivel ¿de dónde? De los capilares tisulares. Ellos son quienes recepcionan a ese CO2. ¿Y cómo se llama este intercambio? Se llamará respiración interna o tisular. ¿Está bien? Y esto es respiración externa o hematosis. Ojo, te pueden preguntar así: en la hematosis, ¿qué ocurre? Fácil, la sangre venosa se convierte en sangre arterial a nivel de los capilares pulmonares, cuando el alveolo entrega oxígeno y el capilar pulmonar le entrega CO2. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya sabes, chicos, suscríbete y comparte la información. La idea es que todos aprendan biología. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Dice así: se denomina a la capacidad que tienen algunos glóbulos blancos de atravesar los vasos sanguíneos. Eso te lo dije, ¿no? Diapédesis, la C, ¿cierto? A ver, vamos a la explicación. De repente hay alguien que todavía no la capta. A ver, acción de los glóbulos blancos. A ver, aquí tenemos a los capilares sanguíneos, ¿cierto? Dijimos que los capilares sanguíneos están formados de células endoteliales. Entre célula y célula hay un pequeño espacio y por allí el glóbulo blanco atraviesa, ¿no? Optando una forma caprichosa. Esa capacidad de salida se llamará diapédesis. ¿Está bien? Una vez fuera, el glóbulo blanco se dirige al lugar de la infección. Ese movimiento se llama movimiento ameboide. ¿Está bien? Ameboide. Muy bien, diapédesis. Aquí también está, mira, ¿ven? Fíjate, célula endotelial. Aquí tenemos, por ejemplo, un neutrófilo. Ya sabes que es un neutrófilo. Y fíjate, abandona el capilar. ¿Te das cuenta, ve? Mediante diapédesis. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. El transporte de O2 y CO2 es la función desempeñada por, a ver, ¿quién transporta O2 y CO2? La clave A, ¿cierto? Glóbulos rojos o eritrocitos. Vamos a la explicación. A ver, transporte de gases en la sangre. A ver, aquí tenemos un capilar sanguíneo. Tú ya sabes que puede ser capilar tisular o puede ser también capilar pulmonar, ¿cierto? A ver, aquí tenemos a la hemoglobina y por aquí, fíjate, del medio ambiente el oxígeno ingresa. En un inicio llega ¿dónde? A los pulmones, tráquea, y luego llega bronquiolo, alveolo. ¿Está bien? El oxígeno entonces ahora ingresa al capilar, ya sabes, pulmonar, y se combina pues ¿con quién? Con la hemoglobina. Ahí está, placa. Y luego la hemoglobina transporta, se mueve con la sangre, llegando a los tejidos. Al tejido le entrega el O2. Nuestras células necesitan oxígeno pues para poder respirar.
tú sabes pues que el último aceptor de electrones es el oxígeno. Por ese motivo, nuestras células necesitan oxígeno. ¿Está bien? Producto de su metabolismo, las células forman CO2, desecho. Y este CO2 regresa ¿a dónde? A la hemoglobina. ¿Cierto? Ya sabes cómo viaja, ¿no? Hay 3 formas de viaje. Y luego pues regresa al alveolo y se expulsa afuera. Pues el CO2 ya está afuera en el medio ambiente. ¿Y quién captura el CO2? Las plantas. ¿Mediante qué ciclo? Ciclo de Calvin, ¿cierto? Fotosíntesis. Producto que generan oxígeno al medio ambiente. Otra vez nosotros cuando expiramos, el oxígeno ingresa otra vez a los pulmones, de los pulmones a la hemoglobina, de la hemoglobina se transporta como glóbulo rojo a las células. La célula recibe oxígeno, ¿cierto? Genera CO2, el CO2 otra vez va a la hemoglobina, llega a los pulmones y así. ¿Está bien? Ahora bien, de repente tú has escuchado sobre el cambio climático, ¿no? Que hay mucho CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Efecto invernadero. Posiblemente si nosotros plantáramos más árboles, supuestamente con este mecanismo el CO2 se captura, ¿cierto? Se captura. Y chicos, eso es cierto, ¿eh? El CO2 que nosotros eliminamos potencialmente se captura con las plantas. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que no estamos contabilizando el CO2 de la combustión, que es diferente, ¿ya? Y justamente por ello es que se está dando el efecto invernadero, mucho CO2 en la atmósfera. Ahora, aquí puse respiración y fotosíntesis. Estos dos conceptos nunca lo olvides, porque son los 2 procesos que involucran el ciclo del carbono. Si te preguntan en el examen cuáles son los procesos que intervienen en el ciclo del carbono, simplemente respiración, que forma CO2, y fotosíntesis, que captura CO2. ¿Está bien? Nada más. Muy bien chicos, ya sabes, suscríbete y comparte la información. ¿Está bien? La idea es que la mayoría de chicos no se queden por biología y aprendan poco a poco. Muy bien, espero haberte ayudado y gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima explicación.